es un tema muy importante porque es una de las entidades más frecuentes. Es la primera causa de muerte y no tiene competencia. Está fácil que a alguien se le acerque, no, porque es que cada vez hay más gente hipertensa, con síndrome metabólico, diabético, que son los principales factores de riesgo para hacer un síndrome coronario. Entonces es un tema sumamente importante por su alta prevalencia. Y todo lo que sea prevalente es lo que nosotros más tenemos que estudiar, porque a lo que con más frecuencia ustedes se pueden enfrentar en la emergencia. Y aparte de eso, es algo que tenemos que actuar rápido, tenemos que saberlo identificar. Ajá, lo primero que yo hago es que ustedes me van a decir cuáles son los diagnósticos diferenciales de un dolor torácico. A ver. Ajá. Angina de pecho. Ajá, angina de pecho es una causa. Otra causa de dolor torácico. Puro causa de dolor torácico para hacer diagnóstico diferencial. Derrame pleural. Un derrame pleural al inicio, cuando hay una pleuritis y está muy inflamada, hay dolor. Ok, ¿qué más? Aumento de la demanda de oxígeno. No, pero vamos al diagnóstico. O sea, diagnóstico o causas de dolor torácico. A ver, Valeria. Ah, me estáis mirando, fijamente. Neumonía. Neumonía te puede dar dolor torácico siempre y cuando haya afectación pleural. Cuando hay afectación pleural complicada con pleuritis da dolor. ¿Qué más? Dolor post-infarto. Tromboembolismo pulmonar dice aquí Nolaya, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Una pericarditis. Otra causa. Una embolia. Embolia. Decirlo completo. Pulmonar. ¿Ah? Pulmonar. Un tromboembolismo pulmonar puede dar dolor torácico. Otra causa. ¿Ah? Una endocarditis. Pericarditis, endocarditis, todo eso. ¿Ah? ¿Qué más vimos que da dolor torácico? Cuando es por causa de cáncer, el cáncer al ver da dolor torácico. ¿Tú sabes que la atelectasia es eso sin aire? Por obstrucción o compresión. Si es por cáncer, sí. ¿Qué más? El cor pulmonar. No, más que todo da disnea. Asma. Y si el un traumatismo, y cuando hay traumatismo que frecuentemente Síndrome medicinal. neumotórax. También la disección aórtica. Ya cuando hay un aneurisma es un dolor intenso y se puede llevar muy fácil a la muerte. Y el otro de angina, que es más fuerte. Si no es angina y es peor que Infarto agudo del el miocardio. infarto agudo del miocardio, que es el tema que vamos a ver hoy. Lo importante de aquí en adelante es que semiológicamente ustedes se aprendan la diferencia de los diferentes tipos de dolores. Ya vamos a ver unas características muy específicas que es del síndrome coronario agudo, que va a ser diferente al dolor de tipo pleurítico, al dolor de una pericarditis, al dolor de un neumotórax, al dolor de, ¿qué más? De un tromboembolismo, etcétera, etcétera. Otro concepto básico. Ya estamos listos, ya está instalado. Vamos a iniciar para ver si nos da tiempo de terminar hoy los dos temas. Buenos días, el día de hoy estaremos iniciando el cardíaco comenzando con este tema, síndrome coronario agudo. Antes de comenzar, me pareció buena idea hacer un breve repaso anatómico del corazón. Acá estamos viendo su ubicación, sabemos que se encuentra en el tórax, específicamente en el mediastino medio, que su función es ser una bomba para mover la sangre por el cuerpo, que tiene forma de cono invertido, que la base superior, que el ápice. Disculpa un momentico. Esto, las preguntas que deben saber al final del tema. Primero, anatomía de la irrigación. Pero ustedes saben, lo vamos a decir, ¿verdad? Sí. Al final de aquí tenemos que ver bien cómo es la irrigación coronaria. Eso lo debe tener claro. La segunda pregunta que ustedes deben responderse al final es la clasificación del síndrome coronario agudo. Les debe quedar clarito. Lo tercero, los factores de riesgo.
Los que son modificables y no modificables. Lo cuarto que deben saber todos al final de esta clase es el mecanismo fisiopatológico. Lo otro que deben saber salir de aquí es conociendo los cambios electrocardiográficos básicos, lo más básico. Y la clínica, por supuesto, de un síndrome coronario agudo, la diferencia entre una angina estable e inestable y cuando es un infarto agudo con elevación y sin elevación del ST. Y más o menos, no tan profundo, pero cómo debemos abordar este tipo de pacientes. Está todo completo, ¿verdad? ¿Sí? Faltan los que son modificables y no modificables. No, eso es Eso fácil. ya lo Cuando digo. vos vas a ver, vos tenés ahí los factores de riesgo. Ahorita ¿Cuál vemos es lo cuáles que son no tiene? modificables y no. Por ejemplo, la edad no es modificable. ¿Me El puede sexo no es diferencia entre modificable. angina estable y inestable? Eso que te expliqué. Infarto agudo del miocardio con y sin elevación del ST. Continuando, tiene forma de cono invertido. La base es superior y el vértice es inferior. También vemos que la base se encuentra más posterior y el vértice más anterior. Esto lo vemos cuando estamos ocultando. Si ocultamos el vértice del corazón. Escuchan allá, Joyce. Que no se escucha. Vamos a hacerlo más fuerte. Comenzando con un repaso del corazón, vamos a ver que se encuentra ubicado en el tórax, específicamente en el mediastino medio. Él tiene forma de cono invertido. Esto quiere decir que su base se encuentra superior y su vértice se encuentra más inferior. Asimismo, la base está más posterior y el vértice más anterior. Y de esto nos damos cuenta al auscultar porque auscultamos en el vértice, que está ligeramente inclinado o derivado hacia la izquierda. Asimismo, conocemos muy bien su función, que es de bombear sangre por todo el cuerpo. Posee 4 caras, una anterior o interno-costal, una posterior o diafragmática y 2 caras pulmonares, ya sea pulmón izquierdo y pulmón derecho. Asimismo, como vimos muy bien en cuerpo pulmonar, vimos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Sabemos que de este lado está la parte responsable del corazón de enviar la sangre a los pulmones para que se oxigene, y del lado izquierdo es enviar la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Conocemos sus válvulas. Hay válvulas tricúspides, válvula mitral y luego válvulas semilunares, conocidas como pulmonar y aórtica. Las capas. De acá comenzamos a entrar muy bien en el tema del síndrome coronario agudo. El corazón tiene 3 capas. Tiene el endocardio, el miocardio y el pericardio. El endocardio es una capa como cererosa y como muy delgadita. El miocardio es la capa más importante porque es la capa muscular. Es la responsable de que el corazón actúe como bomba y que pueda contraerse. Y luego está el pericardio, que es una capa externa que ayuda a protección. Ahora bien, la irrigación de estas capas, la que necesita mayor irrigación es el miocardio porque es el músculo, es la que va a trabajar. Y el corazón, a pesar de que distribuye la sangre a todo el cuerpo, no se está irrigando de la sangre que contiene dentro, sino que se irriga a través de unas arterias conocidas como arterias coronarias principalmente, las cuales salen de la aorta. Acá lo podemos ver. Entonces, la aorta ascendente da la rama que es la coronaria. Es la primera rama que da la aorta. Después de esa, ¿cuál da? Ya la sabemos, da 3, que la da en el arco. La subclavia izquierda, la derecha, no la izquierda, porque el otro es el tronco brachiocefálico. Ajá, ¿qué más? La carótida pública. Sí. Izquierda. Aquí vemos las arterias coronarias. Tenemos una izquierda y una derecha. Asimismo se dividen en arteria ascendente anterior izquierda, la cual también, y luego tenemos la arteria circunfleja del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos esta rama que sigue por el subauriculo ventricular, que irriga el ventrículo auricular derecho posteriormente. Esta irriga ventrículo auricular izquierda y esta ventrículo y auricular derecha. Y luego tenemos la rama posterior. Pero principalmente
Entonces esa es la primera pregunta que dije que tenía que salir aquí clarito todo. ¿Tenéis señalador? Bueno, dale y después yo te comprometo que yo llevo a tener aquí. Señálalo en el dibujo para que a ellos les quede más. Acá estamos viendo la arteria coronaria izquierda. Ya estamos viendo la derecha. Esto que ven aquí como grasita se llama grasa epicárdica, que ayuda a la protección de estas arterias. Y también están las venas respectivas. Como vemos, salen de la aorta. Ajá. Entonces tenemos de las coronarias se dividen en dos ramas principales. ¿Okay? La rama izquierda y la rama derecha. La rama izquierda da dos ramas principales, que es la descendente anterior. La descendente anterior nos va a irrigar gran parte de lo que es la cara anterior del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Y tenemos la circunfleja. La circunfleja va a irrigar la cara lateral. Entonces tenemos esas dos principales, la descendente anterior y la circunfleja. De la rama derecha, ella va a dar ciertas colaterales para irrigar todo lo que es el ventrículo derecho. Pero esta da un 70% de la descendente posterior, o sea que va a irrigar la parte posterior del corazón. ¿Cuál sería la descendente posterior, doctora? De esta derecha, ¿verdad? De esta derecha, lo que pasa es que esta es la cara anterior, no la vamos a ver, pero de la derecha da una rama que es la descendente posterior y va a irrigar la cara posterior en un 70%, porque el otro 30% viene dada por la circunfleja. La circunfleja también va a dar irrigación a la cara posterior. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros y a quién le dice si es predominancia derecha o izquierda? Normalmente de la rama derecha se va a inervar el nodo sinusal y el aurículo ventricular. Normalmente esta rama es quien da eso, pero a veces y aurículo ventricular. El nodo sinusal y el aurículo ventricular. En casos Es un 30%. En casos ocasionales, en ciertas circunstancias, es dada por la rama izquierda. No es frecuente. Entonces, cuando es dada por la rama izquierda, es que uno dice predominancia. Eso es importante, porque cuando nosotros veamos el electro y las caras, vamos a ver cuál es la arteria que está involucrada. Uno va a decir esto que está obstruida, la coronaria izquierda o la coronaria derecha. Y si está la izquierda, nosotros decimos esto es la descendente anterior o es la circunfleja. O ciertos cambios electrocardiográficos nos va a hacer pensar que el problema es la coronaria derecha porque está la cara posterior, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ya está claro esto? ¿Alguna duda? A ver aquí, clarito, ¿cómo es la irrigación? Doctora, una pregunta. Yo había leído que principalmente por la arteria descendente Anterior. El donde 50%. Sí, hay el mayor caso de infarto. Ocurre a nivel Es la más frecuente que se obstruye. Ajá, Nolaya y Lice. Clara. Sí, Lice, segura. Al final te lo voy a preguntar. Dale. Ahora sí damos inicio al síndrome coronario agudo, lo cual es una emergencia clínica. El síndrome coronario agudo se define como un espectro de condiciones o patologías que están producidas por un déficit de oxígeno en el miocardio. ¿Por qué se produce este déficit de oxígeno? Por una obstrucción u oclusión de las arterias coronarias, que son, como vimos anteriormente, las encargadas de llevar esta irrigación, este flujo de sangre al miocardio. Cuando ya se encuentran obstruidas,
infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Muy bien, entonces recordamos, cuando tiene elevación es que la oclusión es completa. Y cuando no tiene elevación, la oclusión no es completa. Todavía pasa un poquito de sangre con oxígeno. Cuando hablamos de angina inestable, es importante diferenciarla de otra que existe, que se llama angina estable. La diferencia principal entre ambas es que, bueno, la angina principalmente es un signo, es un dolor torácico que se produce cuando el miocardio necesita más oxígeno del que está recibiendo. La angina estable se produce en situaciones de mucho estrés o de ejercicio, a diferencia de la inestable que se produce en reposo. Es la característica del síndrome coronario agudo. Ya los otros infartos que los conocemos. Y hay otras características más que de pronto cuando estemos hablando de la clínica lo aclaramos. La etiología. La causa principal de un síndrome coronario agudo es una placa aterosclerótica. Muy bien. Primero, ¿qué es una placa aterosclerótica? Vamos a ver que para las personas que tienen, por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial y factores como la edad, o también tienen un colesterol malo elevado, es decir, el LDL, ellas pueden comenzar a tener una disfunción del endotelio. Esta disfunción del endotelio va a producir una respuesta inmunológica, inflamación. Esta respuesta inmunológica va a dar inicio con los monocitos, los cuales van a adherirse a la pared del endotelio. Luego de que se adhieren, ellos van a diferenciarse en macrófagos. Y los macrófagos van a comerse, a ingerir A fagocitar este colesterol malo, este LDL. Luego van a intervenir los linfocitos. Y los linfocitos van a ser los encargados de frenar esta respuesta inmunitaria. Sin embargo, va a quedar la formación de esta placa debido a que este colesterol que se encuentra dentro de los macrófagos va a formar unas llamadas células escamosas. Y la placa va a estar constituida principalmente por lípidos, por una parte lipídica y por una parte fibrosa. Ahora bien, Pero ya va. Este esquema que ella tiene aquí, tómenle, capture, porque esos son los pasos para la formación de la placa ateromatosa. ¿Ok? Si yo le digo que haga un esquema, este es un esquema que está bien. Hay la disfunción endotelial, que pueden ser por muchas causas, y ahí vamos a ver los factores de riesgo. ¿Cuáles son las causas que nos pueden ocasionar esta disfunción endotelial? la diabetes, la hipertensión arterial, una dieta elevada en colesterol malo por la acumulación de LDL. El cigarrillo. ¿Ok? Muy bien, vamos a dejar hasta la formación de la placa. Ya luego en la fisiopatología vamos a ver cómo se produce esta obstrucción. Después lo vas a detallar cada uno de estos pasos. Excelente. Siguiente. Estas son otras causas que puede haber. La principal es la formación de esta placa, pero también puede ser producido por una embolia de la arteria coronaria, por un espasmo coronario o por una disección espontánea de la arteria coronaria, pero es menos frecuente. Ok, en la fisiopatología, allá seguimos. Luego de que se formó esta placa, cuando hay una ruptura de ella, el contenido que se encuentra en ella, es decir, estas células escumosas, que son macrófagos que contienen en su interior lípidos, van a expulsar este contenido hacia el vaso sanguíneo, lo cual va a producir la formación de un trombo. Y este trombo, dependiendo de si es muy grande o no, va a dar origen a los tipos de síndrome coronario agudo que vimos al inicio. Cuando es uno con elevación, significa que la obstrucción, el trombo, ocupó toda la arteria coronaria y no está pasando un flujo sanguíneo. Pero cuando no tiene elevación, significa que el trombo no es tan grande o todavía pasa un poquito de flujo sanguíneo. La disfunción puede ser mecánica, que la fisiopatología puede ser por una disfunción mecánica, que es por el miocardio, por un infarto de miocardio que es necrosis, y por una disfunción eléctrica. Cuando hay un infarto de miocardio que produce necrosis, es específicamente en aquellas donde hay elevación del segmento ST, porque la obstrucción completa de la arteria coronaria no está dejando pasar flujo sanguíneo y el tejido muere. Por eso que es lo más grave. Muy bien, en las manifestaciones clínicas que encontramos en el síndrome coronario agudo vamos a ver los signos, unos síntomas y unas complicaciones. Entre los signos podemos ver sudoración, piel pálida y fría, taquicardia, alteraciones de la presión arterial, ya sea hipertensión o hipertensión, y
más adelante trajiste una imagen donde está la formación de la placa teromatosa. ¿No tienes? ¿Tienes de casualidad? Al inicio del motor, no la definición. Bueno, mañana la traemos en el repaso. Hay una donde está cada paso de cómo se van formando todo hasta tener. Ese es importante. Profe, eso sería parcial, eso sería total, ¿verdad? La obstrucción total. Es raro porque fíjense que ahí se supone que esto es una placa y aquí es otra placa. Normalmente siempre se da de un solo lado, ¿verdad? Y cuando hay ruptura, se expone ese material y favorece a la agregación plaquetaria. Ese émbolo sigue y cuando se consigue un vaso más pequeño lo obstruye por completo, que es lo que realmente sucede. ¿Ya? Ajá, pero aquí, antes de avanzar, y disculpa que la entretenga, quedó muy claro, a ver, Espinosa, Giordelli, ¿cómo voy a clasificar el síndrome coronario agudo? Porque ya me ha pasado un examen que le coloco, clasifica el síndrome coronario agudo, y a veces hay 1, 2, 3 personas que no me lo responden. ¿Cómo lo clasifico? A ver, Giordelli, porque ya lo dijo. ¿Ah? Ajá, angina inestable, porque es la que pertenece al síndrome coronario agudo. La angina estable no es parte del síndrome coronario agudo, por si acaso lo aclaramos de una vez. Ajá, angina inestable, ¿qué más? Ajá. Ajá, entonces es facilito. Angina inestable, infarto agudo al miocardio con elevación del ST y sin elevación del ST. Listo. No se van a poner a inventar, agregar otra cosa o a estarla dando falla. Ajá, dijimos también que teníamos que estar claros con los factores de riesgo. No lo tenemos más adelante, ¿verdad? Entonces tenemos factores de riesgo que son modificables y no modificables. Sí, ¿Lo tienes más adelante tú? O sea, no que es modificable y no modificable, pero sí lo tengo Lo tenés más adelante, bueno. Avance. Entre los síntomas, que es aquello que refiere el paciente, él puede decir que tiene dolor o molestia en el pecho, caracterizado por la angina, una sensación de opresión o ardor. También se puede irradiar este dolor, se puede extender a otra parte del cuerpo, como puede ser el brazo izquierdo, que es algo muy característico también del infarto. Luego tenemos acompañantes como la sudoración, las náuseas y variaciones. Por ejemplo, en las mujeres y en los ancianos o diabéticos también pueden haber síntomas atípicos. Y por último, las complicaciones, que pueden dar lugar a arritmias y trastornos de la conducción cardíaca, la insuficiencia cardíaca, el shock cardiogénico y otras complicaciones como isquemia recurrente y pericarditis. Continuando con lo que sería el diagnóstico, tenemos que tener en claro los pilares clave, que vienen siendo los primeros tres. El principal sería la historia clínica, recopilar los factores de riesgo, pacientes con diabetes, hipertensión, tabaquismo, pacientes con antecedentes de este tipo de patologías isquémicas cardíacas o con antecedentes familiares de este tipo de patologías. Tenemos el electrocardiograma. Las alteraciones del electrocardiograma son bastante importantes, ya que ahí nos vamos a dar cuenta de si hay una obstrucción, del tipo de obstrucción y del daño al miocardio. De preferencia, el electrocardiograma debe ser realizado durante el episodio del dolor para detectar alteraciones del segmento ST que indican la severidad de la isquemia. Las anomalías del electrocardiograma ayudan a determinar el tratamiento y la ubicación del daño. Como mi compañera lo dijo anteriormente, una elevación. Normalmente un electrocardiograma debe de verse con este tipo de onda, de manera lineal y con su de manera lineal, digamos. En el electrocardiograma con infarto vamos a tener dos características: o con elevación del segmento ST, que vendrá siendo esta parte de aquí, o con la depresión de este segmento. Una elevación del segmento ST nos va a dar una oclusión completa
indicándonos una isquemia transmural y un daño al miocardio severo. Mientras que un electrocardiograma con depresión de este segmento nos va a indicar una oclusión parcial, dándonos así una isquemia subendocárdica. Es decir, que va a pasar poco flujo sanguíneo. Y el daño al miocardio va a ser menor. Dale para atrás. Ajá, para mañana, anoten ahí. Vamos a ver el ciclo cardíaco. Ciclo cardíaco en corto. ¿Verdad que sí? Y lo que representa cada una de esas ondas. La despolarización de la aurícula, la despolarización del ventrículo, electrocardiograma. Y la repolarización. Chicos. Ajá. Ok. También se pueden realizar exámenes de laboratorio para identificar biomarcadores cardíacos, medir sustancias liberadas del miocardio dañado, que son las famosas troponinas, las troponinas I y las troponinas T, que son ya que estas se elevan a las pocas horas del infarto. Para esto se utiliza una prueba llamada HSCTN, si mal no recuerdo. Y te la debo, porque ajá. Sí, Y ahí ¿verdad? tenéis que son ultrasensibles. ¿Ok? Esa es una de las recomendaciones sensibles. Ajá. Pero no me ¿Y acuerdo. cuál es más específica? ¿La I o la T? La T. ¿Ah? La T. No, la I. Ahí. Esta prueba puede detectar, es una prueba ultrasensible y puede detectar este tipo de troponinas en personas sanas. Por eso es que se tiene que valorar unos parámetros normales, se podrá decir. En la troponina I, en realidad la presencia de esta troponina es casi nula en la sangre en personas sanas. En la troponina I podemos encontrar que el valor normal viene siendo menor a 0.04 nanogramos por mililitro. Y en la troponina T tenemos que sería menor de 0.01 nanogramos por mililitro. O sea, es prácticamente nulo en personas sanas. Estas sustancias normalmente se encuentran en el miocardio y se encuentran en sangre cuando este músculo se encuentra dañado o necrótico. Entre otras pruebas tenemos lo que sería la angiografía coronaria. Esta es una prueba que se debería de realizar inmediatamente en los pacientes con infarto al miocardio con supradesnivel del segmento T. A grosso modo, la angiografía es la aplicación de un catéter en el área a examinar. Por medio de este catéter se administra un tipo de contraste y se saca una radiografía. Esto nos va a permitir ver detalladamente lo que serían los vasos sanguíneos. Creo que yo tengo una imagen. Los vasos sanguíneos. Ese es el famoso cateterismo. ¿Ok? Entonces, con un catéter se llega hasta la coronaria, hace como muy bien ella lo está indicando, se instila un medio de contraste y luego podemos ver cuál es la arteria que tiene buen flujo y cuál está obstruida. De hecho, esta es una medida estándar para sacar diagnóstico, ya que con esto se puede apreciar algún tipo de lesión vascular, bien sea estenosis, algún tipo de malformaciones, etc. Es Pero- diagnóstica y es Es terapéutica. diagnóstica y es terapéutica. También tenemos la geografía tardía. Esta se da en pacientes con infarto miocardio sin elevación del segmento T. Y esta se realiza entre 24 y 48 horas más tarde después. Más tarde del infarto. Entre otras pruebas, dale. Ajá, pero disculpa que bueno, Vale. termina ahí. Entre otras pruebas que más pedí. Dale para atrás. Aquí tenemos un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Podemos ver la elevación en esta parte de aquí. Y
como muy bien lo está diciendo Hilary, es la clínica. ¿Ok? La clínica del dolor precordial por origen isquémico tiene unas características específicas que ya la mencionó. ¿Ok? El dolor es retroesternal, por lo general, o precordial, uno dice precordial o retroesternal. La intensidad es variable, pero normalmente es moderado a muy intenso. Se irradia, entonces tiene irradiación a cuello, a miembro superior izquierdo, a región dorsal o a región interescapular, a epigastrio, a mandíbula, que esos también son llamados equivalentes anginosos. Ok. Ajá. La duración, por lo general, dura más de 20 minutos. Cuando está infartado, más de 30. Y el dolor inicia en reposo. Ok. También puede ser después de un esfuerzo, pero regularmente puede estar después, o sea, el paciente puede estar en reposo. Entonces, se puede acompañar de otros síntomas, no recuerdo si lo mencionaste, pero puede estar acompañado de náuseas, de vómito, de relajación de esfínteres, de diaforesis o sudoración, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos llega un paciente a la emergencia con este dolor torácico, con esas características, ¿qué es lo primero que le vamos a hacer? ¿Qué dijo Hilary? Le vamos a hacer un electrocardiograma. Entonces, en el electrocardiograma nosotros vamos a detallar varias cosas. Lo primero que ella nos está mencionando es el ST. Ahí puede haber elevación del segmento ST, pero también hay otros cambios. El ST, porque si está elevado ya sabemos que hay una obstrucción completa. Y eso es una emergencia y lo ideal es enviar de una vez al paciente a cateterismo automáticamente en menos de 120 minutos. No sé si lo van a decir más adelante. Es rápido. O sea, mientras más rápido es, más favorable va a ser para el paciente porque menos secuelas va a tener. Es lo ideal. Ok, entonces, pero yo puedo tener otros cambios, porque a veces no hay elevación del ST, pero sí hay ciertos cambios en el electro. ¿Qué le voy a decir más adelante? Ajá, lo otro que vamos a ver, onda T, regrésalo. Puedo tener ondas T, que en este caso aquí, ¿ves? Una onda T negativa. Si la onda T es negativa y simétrica, eso habla de isquemia. Cuando hay elevación del ST, eso habla de lesión. Pero cuando yo tengo una Q patológica, que no tengo aquí, pero siempre el primer segmento es Q, cuando eso está más del 25% de la R, o a veces veo pura Q. No, ahí no hay Q. No sé si tenéis, cuando la Q está aumentada, más del 25% de lo que es la R, nosotros decimos esto es una Q patológica. Eso indica que hay necrosis. Cuando ya ese tejido no es viable, lo que hay es puro QS. No sé si hay más adelante, igual mañana yo voy a enviar varios electros. En la tarea, un montón de electros. Ajá, entonces esos son los cambios que yo voy a ver. Onda T negativo es isquemia, elevación del ST es lesión y necrosis es una Q patológica. Entonces ya yo tengo clínica, ya puedo tener cambios electrocardiográficos y ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el otro paso que nos dijo Hilary? Le solicito unas enzimas cardíacas. Ajá. La troponina, sin embargo hay otras. CKMB. Son las más frecuentes de eso. Hay CKMB, también le puedo pedir mioglobina, etcétera, etcétera. También lo pregunto mucho de la curva enzimática. Pero las más específicas son las troponinas. Ajá. Y después, ¿cuál es el otro paso que debo hacer? Si tengo todos los recursos que dijo Hilary en ese esquema. Tengo clínica, tengo cambios electrocardiográficos, tengo unas enzimas positivas. Cateterismo. Es lo ideal. ¿Y si no se puede? Bueno, si no se puede, yo estoy segura, yo coloco tratamiento. Y después va, por ejemplo, el que tiene que ir sí o sí debería ir es con elevación del ST porque está obstruido por completo. Ahora, cuando no hay elevación del ST, podemos dar terapia, anticoagulantes, antiagregantes y después llevarlo a cateterismo cuando se den la... Pero lo ideal y la conducta es cuando hay obstrucción completa ir a cateterismo. Y este es un síndrome coronario agudo sin
aquí el segmento de ST va a estar disminuido. Aquí está. Antes nosotros decíamos que el otro era lesión subepicárdica y cuando había depresión era lesión subendocárdica. Y es verdad, vaya está completamente en función y aquí nada más está afectado una parte del endocardio, es el que está más afectado. Aquí traje una imagen de radiografía o cateterismo. Aquí es donde podemos ver, gracias al medio de contraste, las lesiones vasculares. Aquí, por ejemplo, tenemos una estenosis. Aquí todavía se ve que va a salir. Y por último, el cateterismo coronario. Este se realiza mediante un catéter con punta de balón para medir las presiones de las cámaras derechas y de las arterias pulmonares. Ahora, hablando del tratamiento, recordemos que esto es una emergencia médica. Hay que actuar lo más rápido posible. Y lo primero que hay que hacer es la atención prehospitalaria. Se utiliza oxigenoterapia, aspirina para evitar la agregación plaquetaria y derivados a un centro de salud adecuado para poder realizar lo que anteriormente les dije. Un tratamiento farmacológico de agentes antiplaquetarios, fármacos antianginosos y anticoagulantes. Y en algunos casos se utilizan otros medicamentos. A ver, cuando el paciente le llegaba en la emergencia, claro, ahora como gracias a Dios, inclusive en nuestra ciudad, tenemos muchos centros donde hacen cateterismo y es más accesible. Antes eso era casi que imposible, aquí había 2 o no más de 3 centros donde se hacía cateterismo. Ahora creo que todas las clínicas están haciendo cateterismo. Y así de las instituciones, el Coromoto, que es el caso. Pero anteriormente nosotros teníamos en nuestro koala, que lo usábamos mucho antes, todo el protocolo para el síndrome coronario. Y eso era de entrada. Oxigenoterapia, el paciente que esté hipoxémico. ¿Okay? Pero el paciente llega con dolor. Entonces, si nosotros veíamos cambios, lo primero que dábamos era antiagregantes. ¿Cuáles son los antiagregantes que usamos? La aspirina y clopidogrel. o el clopidogrel, que es inhibidor del P2Y12. Ajá, entonces damos aspirina o clopidogrel. Ahora hay otros, está prasugrel, hay otros que son mejores pero más costosos. Nosotros teníamos aspirina, dábamos una dosis de ataque, no le dábamos una aspirina y un clopidogrel. Le damos 300 miligramos de aspirina y le damos también 300 miligramos de clopidogrel. Es una dosis de ataque. Ajá. ¿Qué más hacíamos? Le dábamos estatina, atorvastatina a dosis alta. ¿Cuánto dábamos? 80 miligramos de atorvastatina. Profe, una pregunta. Yo leí que, por ejemplo, la angina estable y inestable se diferencia, porque por lo menos en la angina estable el paciente responde a nitrato, mientras que en inestable no responde al nitrato y dura más de 15 minutos. Por eso es que es importante, no sé si viene el cuadro, de que nosotros hagamos un cuadro diferencial en lo que es angina estable e inestable. Porque cuando estamos hablando aquí, ya estamos en contexto un síndrome coronario agudo y clarito estamos hablando de una angina inestable. ¿Ya? Ajá. Lo otro que era, después que damos eso, es darle nitratos. Yo tenía siempre muchos parches de nitroglicerina y se le colocaba de una vez en el tórax. En la región precordial se le colocaba parche de nitroglicerina, pero también viene sublingual. Le colocábamos nitroglicerina sublingual. Eso ayudaba a mejorar el dolor porque es un vasodilatador coronario. ¿Qué más colocábamos? Analgésico. Había un protocolo antes, no sé si eso, Ajá. que era la mona, que era morfina, oxígeno, nitroglicerina, aspirina y clopidogrel. Ajá. Era- ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Ah, Ahora claro. bien, la morfina nosotros la usamos y la vamos usando dosis respuesta.
Por ejemplo, no es que preparamos la ampolla de morfina y de una vez se la pasamos al paciente. No, la diluimos en 10 cc y le vamos pasando 2 cc dosis respuesta. Todavía tiene dolor, a los 20 minutos le pasamos 2 cc más. Tiene dolor y así poco a poco hasta lograr que el paciente se alivie del dolor. Y me falta algo. Le di antiagregante, le di estatina, le di vasodilatadores coronarios, le coloqué analgésico. Me falta el anticoagulante, muy bien. Colocamos Clexane, dependiendo del peso del paciente. 60 o 80 miligramos de Clexane subcutáneo. ¿Okay? Pero en pacientes que tenían menos de 12 horas de evolución, como cuando yo hacía la emergencia, no había para hacerle cateterismo, colocamos antitrombótico. Y antes usábamos lo que era la estreptoquinasa. Ahora está la arteplasa y hay otros mejores. ¿Ok? Eso es un paciente que no iba a ir a cateterismo, entonces le colocamos medicamentos para destruir ese coágulo. Y mucho reperfundía. Lo único que teníamos que tener mucho cuidado por el riesgo de hemorragia, porque no es el mismo riesgo que nos puede ocasionar el antiagregante y anticoagulante que colocar este medicamento que es trombolítico. El riesgo de sangrado es mucho mayor. Eso sería la terapia de reperfusión, ¿cierto? Con fibrinolítico. Muy bien. Fibrinolítico, pero este fibrinolítico era en quienes no iban a ir a cateterismo. Porque si tú le das un fibrinolítico para después llevar a cateterismo, se te va a morir el paciente. Porque va a ser más riesgo de sangrado durante el procedimiento. A menudo la angiografía, como ya dijimos, para evaluar la anatomía de la arteria coronaria. Y rehabilitación cardíaca después del alta y tratamiento crónico de la enfermedad arterial coronaria. El paciente tiene que seguir un tratamiento para evitar otro posible ataque. ¿Listo? Okay. Ajá, vamos a colocar ahí la imagen que les pasé al grupo. Muy bien, aplaudan las Antes que empecemos con el otro tema, vamos a hacer los repasos de que nos tiene que quedar todo clarito aquí. Doctora, Coloca la fisiopatología. había afectado los factores de riesgo modificables y no modificables. ¿Quién dijo que los teníamos adelante y no los dijiste? Sí, lo dijo. Pero A ver, no los saltamos, recuérdanos, porque ella no y... a ver. Factores no modificables son como la diabetes, la hipertensión, factores No, esos son los modificables. Esos son los no modificables. Yo lo dije no modificables. Pero la diabetes es modificable. Claro. Pero la hipertensión. Pero vos con modificable con el control metabólico. Tú puedes controlar. Ok, ¿qué no puedes cambiar? La edad. Padre y madre hipertenso. El antecedente, miren, el antecedente familiar es importante. No es lo mismo que cualquiera haya tenido un hermano, un padre que falleció de un infarto y la edad, o sea, joven, menos de 45 años o de 50 años. Porque si usted me dice, no, mi papá le dio un infarto a los 70, a los 90, no es un Sería que factor de genética. riesgo. Pero si fue a los 45, a los 40, es un factor de riesgo y es no modificable y es importante. A mi papá le dio, pero a los 65. No es importante, como si le hubiese dado a los 45. ¿Es importante o no? Es importante cuando es menos de 50, es mayor riesgo. Pero cuando es mayor, Ya. de eso no tanto. Igualito tiene su antecedente, pero es mayor, es más probabilidad de que a la descendencia tenga un problema. ¿Ya? Entonces la edad es importante. Ajá, la edad, ¿qué es más frecuente, en hombres o mujeres? En hombre. En hombres. Y la edad es importante. Algunos textos dicen menos de 40 años, otros dicen menos de 45 años. Eso es. Entonces, tengo el antecedente familiar, el sexo, que es masculino, es peor. La edad, menos de 45 o 40 años, es peor. ¿Qué otra cosa no es modificable? Mayor, claro, mayor de 45. ¿Ah? Menor a 40 o 45. Ya va, ¿qué Niña. pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué otros factores no modificables? Dijimos la edad, ¿ah? El antecedente personal, porque hay personas que ya han tenido un antecedente de infarto Ah, propio. ya sé. Tienen más riesgo de hacer otro evento. Eso ya pasó. El consumo de cigarrillos, pero Ok, esos son no modificables. Ahora vamos con los que podemos modificar, en los que podemos actuar. El tabaquismo,
el control de la hipertensión, la obesidad, el síndrome metabólico, la dislipidemia, la diabetes con el control metabólico, todo eso son factores de riesgo. Si yo coloco factores de riesgo, me tienen que anotar los modificables y los que no son modificables. Y lo anotan todos. ¿Ok? Ajá. ¿Qué otro punto? Colocar la fisiopatología. ¿Cómo dijimos que está la irrigación del corazón? A ver, Sara, ahí. Fuerte, duro. Tenemos la coronaria izquierda y la derecha. Muy bien. La izquierda va a dar la compleja y la descendiente Anterior. anterior izquierda. Y la derecha va a dar la rama nuestra eña, la derecha, la coronaria derecha va a dar una rama posterior. La rama posterior. Posterior. La descendente posterior. La rama posterior. Pero a la izquierda, ¿qué cara irriga? Me faltaron el electro y las caras. Anoten ahí para mañana. Cambio electrocardiográfico del síndrome coronario agudo. Entonces te va a decir, ¿quién ve cara anterior? La arteria De las derivaciones del electro. Por ejemplo, de B1 a B4 es cara anterior. Cara lateral alta, la B B1 y a B y cara lateral baja en el electro es B5, B6. Eso lo tenemos que aprender. ¿Ya? B5, B6, cara lateral baja. Y cara lateral alta es B1 y a B. Cara anterior es de B1 a B4. El septum lo ve B1 y B2. La afectación del lado derecho, cuando yo sospecho que el infarto es derecho, yo tengo que hacer derivaciones derechas. En el electro tengo que colocarlo del lado derecho y hacer unas derivaciones especiales. Y algunos cambios, cuando yo pienso que es posterior, tengo que hacer derivaciones posteriores. O sea, tengo que poner los electrodos en poner B7 y B8 para ver cambios. Ajá. Lo otro es colocarme la fisiopatología. ¿Cómo se clasifica el síndrome coronario agudo? infarto del miocardio con elevación ST, sin elevación del ST y angina inestable. Y angina inestable. Ok. Cuando a mí me llega el paciente a la emergencia con clínica típica de dolor coronario, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos? Electrocardiograma. Ya ella no. Va a escuchar bien otra vez. ¿Qué hacemos? A ella le va a hacer un electro y después. Ya va. Ella le va a hacer un electro y como aquí quieren responder, vos vas a ver qué cambios hay. ¿Qué vas a ver en ese electro? ¿Qué vas a buscar? Bueno, voy a ver si hay alteración del segmento ST. Si el ST está elevado, por encima O sea, de 2. disminución, Tenéis que ver lo que el Sí, milivoltio. claro, Cuando es por encima, tiene 2 cuadritos o más, entonces está elevado. ¿Qué más? tengo una Q patológica. Si hay Q patológica. Si tengo ¿qué más? La onda T. Ajá. No, negativa. Onda T negativa. Negativa. Y simétrica. Si esa onda T está negativa y simétrica, Sergio, ¿qué dice que hay? Que hay isquemia. Y si el ST está elevado, David, ¿qué hay? Sí, lo estamos aquí. Hay lesión. Y si la Q está patológica, hay lesión. Mañana les traigo los electros y decimos qué hay ahí. Ajá. Ahora estamos aquí en la fisiopatología. Este mecanismo fisiopatológico es importante porque de esto depende si la placa es estable o es inestable. A ver, antes de yo explicarla, ustedes vieron el video, ¿verdad? ¿Quién se atreve? Yo. ¿Quién? Muy bien, dale pues. Sí. Vamos, niña. Ve que esos son los 2 puntos. Te puse 2 puntos más en el examen. Ajá. Primero está la difusión del endotelio. La difusión Sí, endotelial. entonces el LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad, normalmente ellas están unidas a factores, enzimas que son antioxidantes. Entonces cuando ingresan a la íntima de las arterias ya no están unidas a esas enzimas antioxidantes y se van a oxidar. Entonces se
Pero lo importante, muchachos, es que ese endotelio se ve afectado. Ese endotelio se dañe, ya sea porque hay hipertensión, que es lo principal que ocasiona daño del endotelio. ¿Ok? Pero hay otros factores como la dislipidemia, como la diabetes, todas esas cosas producen daño del endotelio. Y una vez que el endotelio está dañado, va a favorecer lo que ella nos está mencionando, que es la adherencia o el paso de lipoproteínas. Ajá, entonces luego van a llegar los monocitos, esos monocitos se diferencian a macrófagos y los macrófagos, los macrófagos fagocitan las lipoproteínas de baja densidad, pero ellas no pueden eliminarlas. Entonces se queda allí y se forman las células espumosas, que son las que tienen tienen una capa que es fibrosa y un núcleo lipídico, que esto va a depender si es inestable o estable. Cuando es estable, la capa fibrosa, que es lo que lo contiene, va a ser gruesa y el núcleo lipídico va a ser pequeño. Y cuando es inestable, es lo contrario, la capa fibrosa va a ser delgada y Pero esto no el es núcleo aquí. lipídico, no, eso es ya al final. Esto es acá. Sí. Ajá, ¿por dónde fue? Aquí, hay una célula espumosa. Ajá, la célula espumosa. La célula espumosa va a favorecer a lo que es la apoptosis o destrucción de esa célula, ¿ya? Y esa destrucción de esa célula va a favorecer a la exposición de todo, los distritos, las gotas grasas y todo eso. Ajá, y eso puede ocurrir por aumentos en la presión arterial, con la hipertensión, el estrés. Eso es lo que puede ocasionar que se rompa la célula espumosa, que generalmente es la inestable la que se rompe. Y bueno, cuando se rompe, se forma esto que es la cápsula de colágeno, todo el contenido lipídico, y eso es lo que obstruye el paso. Ajá. El lípido trae como una caja de coagulación. Allí se empiezan a agregar las plaquetas y se forma el trombo, y ese trombo es lo que obstruye. Que puede ser que se dé la obstrucción allí mismo, o que el trombo sea pequeño y logre seguir avanzando, se convierte en un émbolo, y cuando llega a arterias que son más pequeñas, entonces sí lo Muy bien. atropella. Bueno, eso es lo que lleva a la isquemia y después a la necrosis. Entonces repasamos aquí. Lo primero que tengo que tener una lesión endotelial. Ya sabemos los factores de riesgo. Gracias, muy bien, Oro. La lesión endotelial él se siente mal, pero le gusta estar activo. La lesión endotelial va a favorecer la adherencia de la LDL, que es el colesterol malo, porque es el que tiende a adherirse al endotelio. Entonces, estas LDL, una vez que ingresan acá, pierden la protección de los agentes antioxidantes. Y entonces son LDL que son oxidadas. Y esa oxidación favorece a lo que es la inflamación o diapedesis, que atrae células inflamatorias. Dime. Sí. Dale. Entonces, esto favorece a que cuando se oxidan estas LDL, favorece a la migración de las células inflamatorias hasta el lugar. Principalmente quienes vienen, monocitos y linfocitos, llegan hasta el endotelio y esos monocitos se transforman en macrófagos. Y los macrófagos van a fagocitar estas LDL oxidadas. Y eso es lo que da origen a estas famosas células espumosas, que son macrófagos que fagocitan todas esas LDL. Ok, pero después pasa otra fase, que es que estas células espumosas ocasionan apoptosis o muerte. Y la apoptosis
apoptosis hace que esto se exponga. Entonces yo voy a tener LDL oxidadas, estrías grasas, etcétera, etcétera. Y esto es lo que forma este otro paso, que son estrías grasas. Esto es antes de formarse la placa ateromatosa como tal. Primero se forman las células espumosas, luego yo tengo las estrías grasas, que es cuando esto se destruye o hay apoptosis y hay exposición de este material al endotelio. Y entonces cuando se expone este material en el endotelio, que son las famosas estrías grasas, sucede lo siguiente. Como hay gran cantidad de lípidos expuestos en este endotelio, las células musculares van a migrar y forman, y aparte de esto producen colágeno, que es esto que está aquí, y forman esta placa ateromatosa. Dependiendo de qué tan gruesa sea esto, le va a dar estabilidad o no. Cuando hay migración de gran cantidad de células musculares y hay gran producción de colágeno y el tamaño de esto es amplio, entonces decimos que la placa es estable. ¿Es estable por qué? Porque tiene menos riesgo de romperse. Pero cuando esta capa es finita, el aumento de la presión arterial puede ocasionar destrucción, o sea, se puede fraccionar. Y al fraccionarse esta placa, se expone este material al torrente. Y eso es lo que favorece después la agregación plaquetaria y la formación del tronco. Cuando esta placa que está aquí se rompe, si se rompe, se expone este material y favorece entonces a la agregación y posterior oclusión. ¿Estamos claros? Entonces, si yo tengo esto grueso, con muchas fibras de colágeno y muchas fibras musculares, voy a tener una placa estable. ¿Y cuál es la clínica de una angina estable? El dolor es cuando yo hago un esfuerzo. ¿Por qué? Porque fíjense que normalmente aquí pasa Por la presión. Porque como cuando estamos en reposo la presión está normal y cuando necesitamos realizar ejercicio necesitamos una cantidad de oxígeno y la se bombea más. Muy bien, ahí diste la palabra más acertada. Por el Aumenta la demanda. Cuando yo hago una actividad física, aumento la demanda. Y si yo aumento la demanda, necesito más aporte de oxígeno. Pero al tener reducido el espacio del vaso, el flujo no puede ser mayor porque hay una obstrucción. Entonces, por más demanda que yo tenga, yo no le puedo pasar más, porque tengo una obstrucción allí que me está impidiendo que yo pase más flujo. Normalmente, cuando yo estoy haciendo alguna actividad, ¿qué pasa en las coronarias? Se dilatan para aumentar el flujo sanguíneo, ¿ya? Y dar el aporte que le está pidiendo mi corazón. Entonces ahí no puedo aportarle más riesgo. ¿Y qué va a tener el paciente? Dolor. Dolor porque él necesita producir más ATP, yo necesito despertar el nombre. ¿Qué tenéis más? ¿En serio? Es que yo no sé si creerlo o no creerlo. Estamos hablando de factores de riesgo. Hay un balance entre el aporte y la demanda, yo voy a tener dolor. ¿Está claro este punto aquí? Sí. Si le hago el esquema, regresa a la imagen que ella tiene, donde ella tiene la fisiopatología que tiene cada uno de los pasos. ¿Sí la copiaron? No la copiaron ni le tomaron captura. No, pero nosotros tenemos la No, regresa. Aquí. Ahí. Entonces, primero tengo una disfunción del endotelio y eso va a favorecer la adhesión de quienes, de las LDL y la migración de leucocitos y linfocitos. Cuando entran estas LDL son fagocitadas y forman lo que son las células espumosas. ¿Ok? Luego, cuando estas células espumosas se destruyen o sucede la apoptosis, yo voy a tener la formación de las estrías grasas. ¿Ok? Luego que yo tengo la formación de la estría grasa, voy a favorecer a la migración y proliferación de las células musculares lisas, que a su vez se van a encargar de producir grandes cantidades de ¿qué?
de colágeno. Y eso es lo que le va a dar estabilidad a esa placa ateromatosa, o no. Depende el grosor de esa capa. Entonces, esto todo me va a favorecer al desarrollo de la placa ateromatosa, y la vulnerabilidad me la va a dar. Si yo tengo un gran núcleo de grasa con una capa muy delgada, va a ser fácil de que se fracture. ¿Ok? Los aumentos de las presiones arteriales me van a favorecer a mayor fractura de esta. Si se fractura la placa, ¿qué va a haber? Va a haber exposición de ese material y va a favorecer a la agregación plaquetaria y a la formación de ese trombo, que es el que me va a obstruir la coronaria y me va a ocasionar todo el problema. Bueno, listo pues. Aló, disculpe. Aló. Bien, tú.